Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle, soy Johan Ramírez. En Guatemala, la autoridad electoral confirmó la victoria de Bernardo Arévalo en los comicios presidenciales, pero casi simultáneamente, la justicia decidió suspender la personalidad jurídica de su partido político, el movimiento Semilla. Los miembros de esta fracción son ahora considerados independientes en el seno del propio Congreso, lo que les impide formar parte de la Junta Directiva del Parlamento, integrar comisiones o representar al país a nivel internacional. La razón: acusan a Semilla de graves irregularidades como la falsificación de firmas o la adhesión falsa de miles de miembros. ¿Se queda el presidente electo sin partido? ¿Es este el preludio de una convulsa administración para Bernardo Arévalo? Lo conversamos hoy en la entrevista con el diputado Samuel Pérez, jefe de la bancada del Movimiento Semilla en el Congreso, quien nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Señor Pérez, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Señor Pérez, lo acabo de presentar como jefe de la bancada del partido Semilla, pero en realidad el partido, de acuerdo con la sentencia de la justicia guatemalteca, no existe en este momento. ¿A usted, sus propios colegas del Congreso, lo consideran ahora un independiente? No, para nada, y de hecho rechazamos completamente el hecho de que la Junta Directiva del Congreso actual haya decidido arbitrariamente, en una sesión plenaria, además como una notificación que leyeron como que fuera una carta al Pleno del Congreso, declararnos independientes. Nosotros tenemos un recurso pendiente de resolver, que es precisamente lo que evita que seamos declarados como independientes, pero evita también que suspendan la personería jurídica del partido. Entonces, definitivamente no nos damos por notificados con una mención en el Pleno nada más, como que eso fuera una notificación legal. Ustedes, bueno, es la reacción que tienen, pero el hecho es que legalmente en su país han suspendido la personalidad jurídica del partido y el Congreso ha ratificado, ha respaldado esa decisión de la justicia. ¿Por qué el Parlamento respalda esa decisión, señor Pérez? Ese es un punto importante porque nosotros inmediatamente después de que leyeron esta carta en el Pleno del Congreso, donde supuestamente nos declaran independientes, interpusimos una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad que está pendiente de resolverlo. De hecho, ya le empezó a dar trámite la Corte y esperamos que resuelva entre hoy o mañana para evitar que esto cobre vigencia. Pero lo importante es que uno de los argumentos que utilizamos ahí es que no fue el Pleno del Congreso quien tomó esta decisión, fue la presidenta del Congreso quien unilateralmente, ilegalmente y arbitrariamente tomó esta decisión, como que tuviera superpoderes para decidir quién existe o quién no existe como bloque legislativo reconocido, como partido político reconocido. Entonces, por eso, digamos, esto es engañoso, pero para nosotros el bloque legislativo continúa funcionando y por eso es que accionamos legalmente inmediatamente. ¿Y qué está detrás de esta decisión, señor Pérez, de acuerdo al movimiento Semilla? ¿Por qué anulan la personalidad jurídica de su partido? A ver, bueno, ha habido procesos de cancelación en este periodo legislativo en años anteriores de otros partidos y los procesos de suspensión o cancelación llevan muchísimo tiempo. Y eso implicaría que quienes integran bloques legislativos puedan ser declarados independientes. La Junta Directiva de este Congreso y el Congreso completo actual han hecho caso omiso a esos procesos, ¿verdad? Y no les han quitado derechos. Pero viene el movimiento Semilla y ganamos la segunda vuelta electoral e inmediatamente empiezan a torpedear al partido con acciones ilegales, con una persecución política, con órdenes de aprehensión, allanamientos de nuestras oficinas, audiencias en contra nuestra y una serie de acciones desde el Ministerio Público porque les incomoda muchísimo el hecho de que el pueblo de Guatemala haya salido a votar por Bernardo Arévalo para la próxima presidencia de Guatemala y por el movimiento Semilla para pasar de una fracción de 7 diputaciones a 23 diputaciones. Entonces, pues más bien es porque incomodamos a un régimen de corrupción y no es que exista realmente un motivo de búsqueda de justicia detrás de todos estos ataques. Entiendo, entonces usted denuncia persecución política básicamente, pero pongamos esto en el contexto de la decisión de la justicia, la cancelación de la personalidad jurídica del movimiento Semilla, de acuerdo con la justicia, es que hubo irregularidades en el seno del partido, 5.000 miembros falsos, inscripciones que pretendían inflar las filas del movimiento Semilla para que pudiera convertirse en partido político, firmas falsas, huellas digitales que se repetían. Estas son las acusaciones que hace la justicia contra su movimiento.
En realidad son las acusaciones que hace un fiscal y un juez, que son los dos internacionalmente sancionados y conocidos por corruptos, porque han emprendido persecución penal en contra de periodistas, en contra de operadores de justicia, en contra de partidos políticos, en contra de activistas. En general, han manejado estas dos personas básicamente una persecución en contra de quienes son opositores a este régimen de corrupción e impunidad. Ahora, ojalá pudiésemos asegurar que una persecución en contra de Semilla, que guarda todas las garantías de Estado de Derecho, de tutela efectiva de derechos, entre otras cosas, pero en realidad nos acusaron de cualquier cosa en los medios y no nos han dado acceso al expediente por el cual nos están acusando. Entonces, ellos anuncian a veces en entrevistas que hay de primero 2, 3 firmas falsas supuestamente, después resulta que era 1,000, después que ahora son 5,000, después que ahora hay cualquier otro tipo de irregularidad, pero nosotros hemos pedido el expediente más de 29 veces para saber de qué nos están acusando y nos lo han negado de cualquier vía. De hecho, en alguna ocasión hemos llegado con los abogados y lo que hacen es esconder a los fiscales literalmente para que no nos den el expediente porque en realidad no tienen un caso sólido en contra de Semilla. Pero señor Pérez, ¿hubo alguna firma falsa o alguna adhesión falsa en el partido, en el Movimiento Semilla? No lo sabemos. Nosotros hicimos público cada adhesión que hicimos, eso fue ya hace 4 años más o menos, cuando estábamos inscribiendo el partido, y nosotros hicimos público en redes sociales, de hecho ahí deben estar las fotos cuando adheríamos a cada persona con su firma, etcétera. Ahora, después de eso, supuestamente había irregularidades y nosotros lo que hicimos fue, bueno, pareciera que hay una persona que tiene un problema con su firma. Lo que hicimos fue denunciar en el Ministerio Público para que investigara si realmente había una firma irregular. Esa fue una denuncia que nosotros pusimos hace ya varios meses, antes incluso del proceso electoral, porque nosotros no toleramos ese tipo de prácticas. Lo que hizo el Ministerio Público, en lugar de investigar si eso era así, fue trasladarla de una fiscalía de delitos electorales, que es un problema menor, a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que es del fiscal Curruchiche, que es este tipo que es un corrupto internacionalmente conocido, y dejó de darnos acceso al expediente, y lo que hizo fue empezar a perseguirnos a nosotros, y sin ninguna justificación, y nosotros no sabemos en realidad de qué nos están acusando porque nos niegan el acceso al expediente sistemáticamente. Sí, usted hace una mención importante y quiero resaltarle: el juez que impulsa la causa, efectivamente, como usted menciona, ha sido sancionado incluso por Washington por ser un peligro para la democracia. Esto para la gente, para que tenga un poco el contexto, pero la justicia también acusa al Movimiento Semilla de haber pagado $22,000 para obtener esas firmas falsas. ¿Sabe usted algo sobre este pago, señor Pérez? Digamos, de todo este entramado, esa parte es la más ridícula, ¿verdad? Porque en realidad el partido nunca ha tenido recursos, digamos, que sobrepasen muchísimo dinero, y en realidad esto no tiene ningún sustento y no tiene ningún sentido. Esa acusación es probablemente la más falsa de todas, ¿verdad? Lo que pasa es que necesitan buscar un argumento legal para intentar vincularnos al resto de liderazgos políticos del partido, que en realidad no tendríamos nada que ver con un proceso administrativo, como una irregularidad en la inscripción del partido. Entonces lo que quieren hacer es decir que hubo probablemente lavado de dinero o cualquier otra cosa que se inventen, pero cuando van a ver las cuentas del partido, probablemente son alrededor de $10,000 y mucho el total de lo que nos habrá construido el partido, pero esa es de las acusaciones que más rechazamos. Señor Pérez, ¿y qué van a hacer ahora? ¿Qué recursos legales le quedan al partido para intentar revertir esta decisión de la justicia? No, hay 2 recursos importantes que están pendientes de resolverse y que esperamos que se resuelva entre hoy y mañana, de hecho tendría que resolverse. Uno primero que pusimos ante el Tribunal Supremo Electoral, que es precisamente evitar que cobre vigencia esta orden de este juez que se llama Freddy Orellana, que es este tipo vinculado a corrupción e impunidad, que lo que pasa es que esto evitaría que esta sanción en donde suspenden provisionalmente al partido cobre vigencia de aquí hasta que termine el proceso electoral, que eso es el 31 de octubre, que eso es, digamos, una primer parte. Pero la más importante es precisamente un recurso que está en la Corte de Constitucionalidad, que evitaría ya completamente que continúe esta persecución política en contra nuestra, independientemente si es proceso electoral o es después del proceso electoral, y eso permitiría que no haya problema para que el próximo presidente, Bernardo Arévalo, asuma el 14 de enero como corresponde.
Señor Pérez, esto parece ser el anticipo de lo que será un gobierno del presidente electo Bernardo Arévalo, es decir, una batalla institucional. Ya lo hemos visto en otros países, en Perú, en Ecuador mismo, donde el partido de gobierno no tiene mayoría en el Parlamento. Semilla logró apenas 23 de los 160 escaños del Congreso. ¿Cómo piensan evitar esa pugna constante en la administración del presidente Arévalo? En realidad de hecho estamos preparados para tener una pugna política permanente. De hecho, no es nada nuevo para nosotros. Desde el momento en el que inscribimos el partido, hemos sido objeto de persecución política, de hostigamiento, de desinformación. En realidad, sabíamos que llegábamos a incomodar a un régimen muy poderoso vinculado a corrupción, a crimen organizado, a impunidad, entre otras cosas. Así que, pues hemos estado preparados para esto desde todo el tiempo que hemos tenido actividad política. Sin embargo, ahorita con un gobierno del Ejecutivo, eso puede cambiar la dinámica completamente, porque la forma en que se articula el Congreso de la República en Guatemala, y esto es un fenómeno, digamos, muy latinoamericano, tiene que ver con que a los diputados les pagan con dinero bajo la mesa, les pagan en forma de plazas de trabajo en los ministerios, les pagan en forma de contratos con el Estado, de sus empresas, por ejemplo, constructoras, y ese chorro que viene del dinero del Ejecutivo se cierra completamente con un gobierno de Bernardo Arévalo y Karine Herrera en la presidencia. Y eso va a cambiar la dinámica dentro del Congreso porque ya no van a tener los incentivos de corrupción del dinero que venía antes del Ejecutivo y que ahorita se acabó. Así que nuestro objetivo va a ser encontrar consensos alrededor de una agenda legislativa, pero ya no con los intereses de corrupción de antes. Señor Pérez, y ha hablado con el presidente Arévalo brevemente, ¿cómo piensa salvar el presidente el obstáculo mayor de asumir el nuevo gobierno y no tener ni siquiera a un miembro de su bancada en la Junta Directiva del Parlamento? En realidad nosotros, independientemente de lo que pueda pasar con la Junta Directiva, de todas formas, incluso si nos llegaran a declarar independientes y eso quedara firme, nosotros seguimos teniendo un voto tan válido como quien esté en la presidencia de la Junta Directiva del Congreso. Pero de todas formas, nuestro objetivo va a ser impulsar la agenda legislativa, independientemente sea con bloque legislativo o no. Pero eso no quiere decir que no vayamos a dar la batalla completa y como sea necesario para rescatar la personería jurídica del partido, si es que realmente esto queda en firme. No tiene ninguna justificación el hecho que quieran cancelarnos o suspendernos. Así que nuestro objetivo va a ser llegar al 14 de enero y enfocar todos los esfuerzos para que Bernardo Arévalo asuma la presidencia y el bloque de Semilla asuma las curules en el Congreso. Samuel Pérez, jefe de la bancada de Semilla en el Congreso guatemalteco, gracias por esta entrevista. Mucho gusto.